Padre, otra vez levantamos nuestras vidas a ti, Señor, levantamos tu palabra. Bendícenos este día, que podamos conocerte un poco más, Señor, a través de tu escritura. Papi, te necesitamos esta mañana, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, tu dulce voz en nuestras vidas, Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando el libro de San Lucas al final, Lucas 24. Lucas 24:13. Es una historia muy curiosa la que vamos a estar estudiando. Es una historia que me llama mucho la atención. Curiosa. El camino de Emaús. Hoy vamos a caminar juntos a Emaús. Hay dos destinos. Uno es Emaús y el otro es a Jerusalén. Eso va a depender de cada uno, de cada quien, ver a dónde quiere llegar, cuál es su camino. Vamos a leer del verso 13 hasta el 24 de corredito, para que el mismo texto nos explique lo que está pasando y lo que van a pasar estos dos discípulos de Jesús. Dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, este relato, Él está contando lo que ellos habían vivido, lo que había pasado. Ahora es donde nosotros comenzamos en el verso 13, donde dice: y dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, que ya había pasado la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús había muerto. Y entre todos los discípulos que había 11 principales, 12, luego 11, y había otro puño de discípulos que no eran contados con los 11. Cleofas y el otro discípulo, su amigo, eran de este montón de discípulos, de este pedacito de discípulos. Y como el Señor ha muerto, la iglesia está, por así decirlo, ellos tienen miedo. Ya mataron a mi Señor. Si hicieron esto con el Maestro, ¿qué no van a hacer con sus discípulos? Y muchos de ellos están regresando. Pedro y otros discípulos habían ido a pescar. El Señor estaba muerto. Su fe estaba declinando. Su fe estaba bajando. Y están diciendo: bueno, el Señor está muerto, hay que regresar a nuestras vidas, hay que regresar a nuestras casas, hay que regresar a lo que hacemos. Entonces no sabemos si estos dos discípulos, Cleofas y su amigo,
Vivían en Emaús, iban a algo a Emaús, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya había pasado todo esto. Entonces, la aldea de Emaús estaba más o menos como a 12 kilómetros y medio de Jerusalén. Vamos a decir que era una aldea, un pueblito, un ejido, como si vas tú aquí a, ¿cómo se llama? Donde uno va y tira la basura. Hipólito Rentería, más o menos. Si vas a La Línea, más o menos, la distancia. Entonces estaba cerca, pero obviamente había que caminar. Obviamente había que hacer el trayecto, ¿no? Entonces estos dos discípulos iban juntos, los dos. Jesús en diferentes ocasiones había mandado a sus discípulos de dos en dos. Es muy prudente lo que el Señor les había enseñado a sus discípulos, de no ir solos. Si uno caía en el camino, le picaba una serpiente, malhechores los correteaban y golpeaban a uno y lo dejaban malherido, el otro podía asistirle. Y aparte también como testigo, si pasaba alguna situación, alguna circunstancia, dices, hey, Él está conmigo, y podía tener un testigo, ¿no? Entonces Jesús les envió de dos en dos en diferentes ocasiones y ellos van caminando y van dos. Lo que el Señor desea en nuestras vidas es que nosotros no seamos discípulos solitarios o agentes encubiertos de Cristo, que no camino con nadie, tengo mi propia agenda, mis propios asuntos, no doy cuenta a nadie. Creo que estoy caminando con Dios, pero estoy haciendo yo solo el asunto. Yo era uno de ellos. Cuando yo llegué aquí en mis 27 años, hace 15, llegué solito aquí y yo tenía mi propio plan. Había caminado con Dios desde los 14 años en altibajos, en la montaña rusa, sube y baja, y creía yo que sabía todo. Y yo tenía mis propios tiempos, mis propias agendas. Durante mucho tiempo alejé de las congregaciones, como 2 años alejé de las congregaciones y creía que yo iba a hacer solo el asunto en mi vida. Pero el deseo de Dios no era ese. Estuve escuchando la bocina ahí en la esquina durante como por 6 meses y luego Dios dijo, pásale. Y luego platica. ¡Hay venta! Hombre, yo salía corriendo. El pastor decía, vamos a orar, y yo ya estaba cerrando la puerta. Yo tengo mis asuntos, tengo mi vida, tengo mi movimiento, yo no voy a quedar aquí. Y con el tiempo, el Señor en mi vida trabajando, diciendo, siéntate, conoce a los demás, platica, no seas huraño, no seas solitario. Y entonces el pastor me ayudó también, porque yo tenía mi propio asunto y yo había dicho al pastor, quiero ir a Ensenada, al ¿cómo se llama? Lo que hay ahí. El instituto bíblico. Habían venido, me había emocionado, machín, y dije, voy al instituto. Y el pastor me dijo, sit down. No te conozco. Yo no sé, nunca has levantado un papel, nunca has levantado una silla. ¿Por qué no empiezas a servir tus hermanos? Se ve que eres buena onda, aquí estás, congregas, pero no te conozco, joven. Y sacado el aire, me senté, llené mi hoja, comencé a servir, comencé a ser parte del cuerpo. Empezamos en zona centro repartiendo 150 platos de comida y estaba bien feliz. Yo iba en el carrito, tenemos unos carritos, los empujábamos entre las filas, repartíamos y luego lavábamos y los desinfectábamos. Y no, hombre, era toda una aventura.
Y comencé a ser parte y comencé a caminar en el engranaje que Dios ha hecho y ha diseñado, que es su cuerpo, de no andar solo, de ser parte unos con otros. Cuando menos pensé, ya no tuve ganas de ir al instituto. Ya estaba aquí con todo. Gracias a Dios hasta este momento seguimos sirviendo. Entonces, quiero animarte para que no seas un discípulo encubierto, sino que cobres ánimo y te hagas parte. Agarres a alguien, platiques con alguien, convivas con alguien, abras tu vida, necesidades, y entonces comenzar a ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Verso 14 dice: e iban juntos entre sí, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Primero, dice que Jesús se acercó. Segundo, dice que comenzó a caminar con ellos. Tercero, se metió en la plática. Y cuarto, sabía que estaban tristes. En ocasiones yo he llegado a pensar muchas veces de cómo fue que yo decidí comenzar a caminar con el Señor y dar mi vida y tener la oración de fe. Y Dios llegó a mi vida y tocó mi vida. Y todo se trató de mí. Pero no es así. Dios había preparado todo el momento para que yo pudiera entregarle mi vida. Pero Él fue el que se acercó. Él fue el que empezó a caminar conmigo. Él fue el que empezó a decir: ¿y si me buscas? Yo existo, clama a mí. Y Él empezó en el diálogo. Su Espíritu Santo comenzó en el diálogo a convencerme: pero eres pecador, robaste los chicles en la Benavides cuando tenías 5 años. ¿Cómo dices que eres justo y que eres limpio y que eres bueno? No eres bueno, no hay ni uno bueno. Y luego dice que Jesús miró que ellos estaban tristes. Detectó Jesús, el Señor, Dios con nosotros, Emmanuel. Detectó la necesidad que estos hombres tenían. Ellos estaban tristes, su Señor había muerto. Ellos estaban contando, o van a comenzar a relatar y a contar todo lo que les había pasado. Pero ellos estaban tristes y el Señor sabía y miró su necesidad. Así que Dios conoce todo y Él está preparando todo para tener un encuentro contigo, conmigo. Yo estoy seguro que aquel día los discípulos, ellos eran creyentes, pero su batería estaba nivel bajo. Su Señor había muerto. Tenían miedo. ¿Qué iban a hacer? Su gran líder y maestro, ellos tenían un plan en sus mentes de lo que Jesús iba a hacer para ellos como un poderoso rey terrenal, y no había pasado, había fracasado. Y Jesús llega a sus vidas no para salvarlos. Eran salvos, eran discípulos, eran creyentes. Llega para levantar su pila. Llega en el momento justo cuando le necesitan ellos. Yo estoy seguro que aquel día que yo equivoqué y me metí por la calle del Oxxo de la Vidauri pensando salir hacia Palaco por aquí, y topé con la calle del estacionamiento y dije: ay, un canal. Y luego vine aquí, no había salida. ¿Por dónde salgo? ¿Dónde hay una calle para ir hacia Robledo, hacia Palaco, donde yo vivía? Y no hay salida, pero hallé una bocina y una hermana muy amable en la puerta, que luego se convirtió en mi suegra. Gloria a Dios.
y escuché ahí salmos. Y yo escuché todo lo contrario a lo que me habían enseñado en otras partes. Y pásale joven, bien amable, mi suegra, ¿saben? Todo un sol sonriente. Y yo, ¿no? Con mi rebozo todavía, así, muy penoso. Y no, aquí, friqueado todavía. Pero yo estoy seguro que Dios venía conmigo en el carro. Yo estoy seguro que Dios hizo que, como Dios me conoce y sabe lo siervo inútil que soy, que Él tenía preparado todo, nomás para que yo llegara y comenzara a escuchar su palabra. Y mi pila comenzara, espérate, hay algo diferente, yo no he sido enseñado así. Y Dios había preparado todo en mi vida para cumplir su propósito en mí. Miró mi necesidad, una oveja maltratada, mal enseñada, hambrienta de su palabra, sedienta del Señor, y miró mi tristeza como estos discípulos. Verso 18, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Jesús le dijo, como si no supiera, ¿no? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, sus discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, para rematarla, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Jesús está muerto, el Señor está muerto. Y toda nuestra esperanza, nuestra fe, que Él va a ser el Rey de Israel, el Rey de los judíos, que Él va a poner un reino sobre el yugo romano y nos va a librar de este imperio y de esta esclavitud del gobierno romano, está muriendo junto con Jesús. Ya es tercer día, está muerto. Y nosotros vamos a nuestras vidas. Vamos a regresar porque aquí el juego ha terminado. Ellos, como discípulos, no alcanzaban a entender la magnitud de lo que Jesús había hablado de la salvación, que era algo espiritual, no terrenal. Pero en su mente humana, pues ellos lograron captar hasta cierto punto lo que Jesús había hecho, mirándolo siendo un profeta poderoso en las Escrituras, sanando gente, librando de demonios a personas, haciendo entender muchos el camino y enderezando, ¿no? Como Juan dijo, sus veredas. Y ellos habían visto y en su mente humana alcanzaban a comprender que Jesús va a hacer esto, pero falló. Pero nosotros esperábamos que Él nos iba a librar de Israel. Y como no pasó, entonces voy a seguir con mi vida. Y algunos tenemos este concepto de lo que Dios debe de hacer para nosotros. Yo vengo sin un trabajo a la iglesia y vengo a buscar de Dios. Yo necesito que Dios me dé un trabajo. Pueden orar por mí por un trabajo y no haya un trabajo y se desilusiona y dice, bueno, no voy a seguir más. Que no soy creyente, que no estoy buscando de Dios y mejor voy para atrás. Porque yo espero que Jesús haga esto por mí. Yo espero que Jesús me dé una esposa. Y cuando el Señor no da una esposa, entonces no, ya, Jesús no hizo lo que yo quería. Yo esperaba que Jesús hiciera esto por mí.
Yo esperaba que Jesús alivianara a mi esposo. Y lo que no sabes es que Jesús quiere alivianarte a ti. ¿Por qué no cambia mi esposa? Yo estoy esperando que ella cambie primero que yo. Y como Jesús no lo ha hecho y mi esposa me tira todavía con los platos en la cabeza, entonces ya no voy a buscar de Él. Ellos están tristes por toda esta situación que están esperando en lo que se supone Jesús debería de haber hecho por ellos. Verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y en nuestra humanidad o en la humanidad de ellos, muchas veces, si no vemos, no creemos. Entonces sí, pasó y las de ellas dijeron que Él vive, tuvieron una visión de ángeles, pero como no le vieron Pedro y Juan, yo voy a Emaús. Tan cerca y tan lejos. Están hablando con el Mesías prometido, con el Salvador del mundo. Están hablando con el hombre que ellos creen que fue asesinado y ahora está resucitado. Están hablando con Él, pero no le pueden reconocer. Dice, sus ojos estaban velados. Muchas veces nuestros ojos están velados porque no queremos ver, porque no queremos creer, porque no queremos que nuestros ojos sean abiertos. Tenemos nuestros propios conceptos de lo que Dios debería y cómo debería, en vez de decirles Dios. Él tiene el control. Él va a regresar, Él lo prometió, Él cumplirá la Escritura. La fe de ellos estaba muy baja, estaba disminuida. Teniendo frente a ellos el mismo Salvador, no lo podían ver. Jesús le dijo a una mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer se enojó. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide, dame de beber. No, hombre, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En nuestra humanidad somos muy ciegos. Teniendo el mismo Salvador no queremos creer, no queremos ver muchas veces en nuestra vida. Verso 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos, que es necio, oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de Él decían. Me encanta ver a Jesús porque Jesús los escuchó pacientemente. Él no llegó y dijo, hola. Escuchó toda su tristeza, todo su dolor, todo su camino, todo lo que habían pasado. Y los escuchó pacientemente. Los vio desalentados, desanimados, sin esperanza. Y el Señor les dice, necios y tardos de corazón para creer todo lo que se había dicho de mí. Jesús les llamó insensatos y tardos de corazón porque su fe estaba bien bajita y no podían ellos, no alcanzaban a comprender y a entender y a tener la fe suficiente en sus vidas, y por no creer lo que está dicho en las Escrituras, necios, tardos de corazón. El no creer que Dios puede darme
el mejor matrimonio en este planeta. Por no creer que Dios puede cambiar la circunstancia con mis hijos y los voy a agarrar y van a estar conmigo y van a leer conmigo y vamos a trabajar juntos y voy a hacer todo lo que esté en mis fuerzas para creer que Dios quiere salvar mi matrimonio, quiere salvar mi familia. Tardo de corazón. ¿Hay alguien? No quiero ofender a nadie. Nadie levante las manos. ¿Hay alguien tardo de corazón entre los discípulos? ¿Hay alguien necio, insensato entre nosotros? Yo sí lo voy a levantar, nadie más, ¿ok? No va a avergonzar a nadie, yo sí. Sí. Tardos para creer, el Señor tiene el control de mi circunstancia, de mi enfermedad, de mi tristeza, de mi soledad, de mi angustia. Dios tiene el control de mi falta de fe, creer en Él. Primera de Timoteo 6:12. Si quieren acompañarme. Primera de Timoteo 6:12. La palabra que nos gusta mucho a los creyentes, pelea. ¿Cuánto les gusta pelear? ¿Cuánto les gusta pelear en su matrimonio? ¿Se siente bien ganar? ¿Se siente bien cuando te noquean? ¿Pero qué dice aquí? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La palabra de Dios. En mis miembros, en mi carne, existe una pelea, porque hay una batalla, porque no quiero ceder, no quiero creer, no quiero batallar, no quiero pelear. Y se pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, eres creyente, amas al Señor, pon tu vida pilas para creer las promesas de Dios, para creer que puedes tener el mejor matrimonio, para creer que tus hijos pueden ser salvos y hacer todo lo posible para que ellos no escapen del Señor nunca. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de las Escrituras. Jesús les declaró todo lo que estaba escrito en las Escrituras de Él. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué fueron insensatos en no creer todo lo que estaba escrito de mí? Tardos de corazón, necios. Lo bueno es que nada más esos dos discípulos batallaban con esto. Los demás discípulos no batallamos con esto. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Jesús iba más lejos o no iba más lejos? ¿Con quién tenía la cita? Con ellos. ¿Por qué hizo que iba más lejos? Bye. Nos vemos. ¿Qué estaba esperando Jesús? No tenía dónde ir, pues era Dios, era toda su casa, toda la tierra, pero Él la creó, pero Él había de tal forma picado sus vidas, sus corazones, que Él sabía que ellos no le iban a dejar ir. Él había preparado todo para que ellos le dijeran: quédate, Señor,
Ya se hace tarde, el día está empezando a declinar, quédate. Pero él hizo como que, bueno, no quiso ser encajoso. Va, no, quédate, Señor. ¿Alguien puede obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere? No. Así que Jesús entró a sus casas a quedarse con ellas. Apocalipsis 3:20, ahí seguidito de Mateo. Apocalipsis, el final de sus Biblias. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta, si alguno, y entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Ellos abrieron la puerta, ¿y él qué hizo? Entró con ellos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El deseo de Dios más grande y su plan más grande, su objetivo más grande es tener comunión con un perro como yo. El Dios creador, el Dios que se humilló, el Mesías prometido, quiere que yo abra la puerta de mi vida para cenar conmigo, siendo un perro como soy. Que le niego, que reniego, que equivoco, que me enojo, que batallo, que soy necio, que soy falto de fe. Y Él está esperando entrar a mi puerta, entrar a tu puerta, entrar a tu vida, para tener comunión contigo. Verso 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cómo estaba al principio el corazón de los discípulos? Estaba triste. Cuando llega el Señor, comparte las Escrituras, el corazón empieza a hacer ebullición, efervescencia, empieza a arder, empieza a quemar. Jeremías dijo algo así: quise resistirlo, pero no pude, fue más el fuego del Señor. Cuando uno empieza y se da cuenta en la palabra de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho por mí. Hombre, la Escritura empieza a ser un fuego que arde, que quema. Y ellos están pasando esto. Pasó de ser un corazón triste a ser un corazón ardiente por estar ante los ojos de su Señor, de su Creador, de su salvación. Cuando Jesús tomó el pan, esto lo hacía el jefe de la casa o el dueño de la casa, y Él tomó el lugar de Señor de esta casa y se puso enfrente, tomó el pan y lo partió, representado obviamente su cuerpo, representando que su cuerpo fue quebrado por nosotros. Isaías 53. Isaías 53.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue quebrado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú agarras una pieza de pan, pues tienes que, para romperla, para quebrarla, lo tienes que moler de cierta forma. Y fue lo que el Señor Jesús pasó. Ellos están viendo a este forastero, este extranjero de Israel, de Jerusalén, y están viendo tomar el pan, diciendo, este es el Señor de la casa, pero nada que ver. Y entonces Jesús toma el pan, lo parte, y sus ojos son abiertos, porque Jesús ya no es este forastero, o ya no es el Señor. Ahora lo están viendo crucificado, como lo miraron seguramente, cargando su cruz, llevándolo, levantándolo sobre la cruz, extendiendo sus brazos de amor por nosotros. Y ellos están viendo al crucificado, al que su cuerpo fue molido por ellos, y sus ojos son abiertos. Es el Mesías prometido, y Jesús desaparece. Cuando ellos llegó el Señor al camino, su fe estaba baja, estaban decaídos, estaban tristes, agüitados. Pero ahora se les ha revelado el Dios Todopoderoso, el Salvador, y ahora su fe está a tope. Hablábamos de la comunión y el deseo de Dios de tener comunión, de partir el pan con nosotros, de comer a la mesa con nosotros, de tocar la puerta y de que abramos y tener esta comunión de cenar con nosotros. Ellos pudieron experimentar que Dios cenó a su mesa y partió el pan con ellos. Entonces ahora ellos obviamente están ardiendo, ¿no era esto? El corazón de ellos cambió ante las Escrituras que el Señor les abrió en el relato. Y Dios conoce cada uno de nosotros. Dios conocía lo que estos dos discípulos necesitaban. Y el Señor les dio lo necesario. Ellos necesitan tener comunión conmigo y que me les revele. Y entonces Él llegó hasta ahí, ¡fum!, desapareció de sus ojos. Y me encanta cómo el Señor nos da lo necesario. No nos da todo porque nos moriríamos. Pero nos da lo necesario para que nuestra fe pueda volver a ser levantada, para que seamos afirmados, para que podamos seguir caminando con Él el resto de nuestras vidas. Porque hay tiempos que nuestra fe baja y nos agüitamos, y muchas veces queremos tirar la toalla y salir del camino, y Dios a veces nomás viene y ¡ping!, toca nuestras vidas. Ay, estaba queriendo salir por esto, Señor, no hombre, tú eres el Creador, eres el Dios Todopoderoso, y yo estaba batallando con esto, y ¡pum!, otra vez tengo la fe suficiente para seguir caminando para Él. Verso 33 dice: y levantándose en la misma hora vinieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Estarías cansado después de caminar unos 12 kilómetros y medio? Sí.
Quisieras regresar si fueras a la línea y tendrías el ánimo que dijera, ve, regreso para atrás a la iglesia. Amén. ¿Dónde está el Uber? Ellos, su corazón ardiente por la palabra, ellos no podían parar de testificar que habían reconocido al Señor, que el Señor se les había manifestado a sus vidas. ¿Y van a dónde? ¿El pueblo de Dios a dónde debe de ir? Con el pueblo de Dios. Tener comunión. Hemos visto nuevamente al Señor. Y los otros contando cómo había aparecido a Pedro. Y el Señor está apareciendo. Dice en el libro de los Hechos que el Señor Jesús anduvo apareciendo por un mes o más a los discípulos con pruebas, dice, indubitables. No podían dudar ellos que no era el Señor. Y está pasando todo esto, una bomba de emociones, pero van corriendo 11 kilómetros para atrás. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, no puedes parar. Cuando tu vida está llena del Señor, tu pila está a tope, pobre, hasta los perros estás testificando de Dios. Y no hay que me tuercen la boca, que me hablan feo, porque quieres nada más decir el encuentro que has tenido con tu Señor. Mientras ellos aún hablaban estas cosas en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. En el libro de Juan narra poquito más detallado que estaban los discípulos, los 11 principales y otro puño de discípulos, y que las puertas estaban cerradas porque ellos tenían miedo de los judíos. Era un tiempo peligroso, acababan de matar al maestro, crucificarlo, y pues van a venir sobre nosotros, ¿no? Entonces ellos tenían miedo, estaban angustiados. Y otra vez vemos que Jesús está ahí para decirles, tengan paz, yo estoy aquí, estoy resucitado. Dios está contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere caminar contigo. Tengas paz. Era lo que ellos necesitaban en este momento. En el verso 37 dice, ellos espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué vienen a su corazón estos pensamientos? Mira mis manos, mira mis pies, que yo soy. Tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y dijo esto y les mostró las manos y los pies, los hoyos seguramente que estaban ahí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescadito asado y un panalito de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Qué chulada, Jesús está tratando de comprobarles a ellos que en mi humanidad, 100% hombre, ¿no? Y habitó, dijo Juan, habitó entre nosotros como el único Hijo de Dios y vimos su gloria. Pero en su humanidad 100% carnal, terrenal, Jesús está diciendo, hey, tóquenme, mírenme, estoy resucitado. Y ellos como, todos eufóricos, sacados de onda. Dice, a ver, ¿tienen algo de comer? Y tristemente sacaron un pescadito asado, a los que les gusta el pescado, y mielecita. Entonces comió delante de ellos para mostrarles que físicamente era el Salvador, era el Mesías resucitado, 100% hombre, pero resucitado, para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, en el verso 44 les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Los judíos dividían el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, lo dividían en estas tres partes. Uno era la ley de Moisés, otro eran los profetas y otro eran los salmos. Entonces Jesús está diciendo, se está cumpliendo todo lo que de mí está escrito en estas tres divisiones que para ustedes son tan importantes. 45. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Primero Jesús quería comprobarles que era el Mesías prometido y que en su carne él había resucitado humanamente. Pero luego dice, espiritualmente soy el Salvador porque he cumplido la profecía que de mí estaban escritos, tanto en la ley como en los profetas y en los salmos, para que todo quedara unido. Dios no es un Dios de desorden, obviamente. Claro que estaba cumplido en él. Verso 47 dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esta es una promesa maravillosa que el Señor está dando. La promesa que viene por medio del Espíritu Santo, que ellos iban a ser investidos, llenados de poder del Espíritu de Dios, por lo que Dios iba a comenzar a hacer, que podemos leer en el libro de los Hechos. Increíble el mover del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, de los primeros cristianos. Pero Dios necesitaba llenar estos utensilios, estas vasijas, para ser testigos, dice, de estas cosas. Esta promesa todavía es viva y esta promesa todavía es real para aquel que busca de Dios, de que seas lleno del poder de Dios, de un poder que sí es sobrenatural. No es un poder que muchos acostumbran para temblar y bailar y danzar y hacen muchas cosas raras y dicen de ellos, y yo era uno de ellos, que hacía este tipo de cosas raras, pero que no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios quiere llenar tu vida para que tú seas el mejor esposo y que tú puedas amar a tu esposa como ella necesita. Y Dios puede llenar tu vida y darte todo el poder que tú necesitas para que tú honres y respetes al hombre que Dios ha puesto a tu lado, para que tú puedas gobernar bien los asuntos de tu casa, con tus hijos, y darte la llenura, la sabiduría para guiarte en las decisiones que tienes que enfrentar de trabajo, de escuela, de lo que sea o la circunstancia que sea en tu vida. Dios quiere darte esta llenura para que puedas ser capaz, lleno de Dios, de poder hacer esto en tu vida, obviamente. Vamos a terminar. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Tengo unas preguntas para terminar y ustedes me ayudan a contestarlas. Cleofas y el otro discípulo, ¿estaban hasta el final de lo que hemos leído o se quedaron en Emaús? ¿Dónde estaban? Al final, con los 11 y con el otro puño de discípulos. Cuando Jesús se les presentó
luego los sacó, luego los bendijo. Todo este asunto, ellos estaban ahí. Ellos no quedaron en Emaús. Ellos están en Jerusalén. ¿Estaban solos o con otros discípulos? Con otros discípulos. ¿Qué hubiera pasado si ellos no invitan a Jesús a pasar a su casa? ¿Cómo hubieran quedado? No hubieran conocido al Salvador. No hubieran regresado a Jerusalén. No hubieran vuelto a ver a Jesús otra vez. No hubieran regresado a ver estos discípulos. No hubieran recibido la bendición de Jesús. No hubieran recibido la promesa y luego la llenura del Espíritu Santo. Y no hubieran sido parte de lo que Dios quería hacer con el movimiento, el nacimiento de la iglesia. Sus vidas no hubieran sido igual si ellos hubieran dicho: bye Jesús, me quedo en Emaús. Te vaya bien, tengo mi vida, tengo mis actividades, estoy a gusto sin ti. Bye, voy con mis hijos, mi familia, aquí en nuestra casa nos quedamos a gusto, bye. Muchos creyentes nos quedamos a la mitad, en el medio. No invitamos al Señor a quedarse con nosotros, como ellos le dijeron: Señor, quédate, ya se hace tarde, la noche se aproxima. En los días que vivimos, la noche, las tinieblas están cubriendo. Y está feo lo que estamos viviendo, y va a poner más feo y más oscuridad y más tinieblas van a ir cubriendo. Y si yo no estoy atento para decirle al Señor: quédate conmigo, ya es noche, hay muchas tinieblas, Señor, está oscuro, necesito tu luz para alumbrar mi vida, no vayas de paso, quédate conmigo, las sombras de la noche están ya próximas. Para conocerlo, para tener comunión con Él, para partir el pan, para reconocerlo como mi Señor, como mi Salvador, como el Mesías prometido, como el que murió en la cruz, como el crucificado por mis pecados. Pero esa decisión la tomas tú y la tomo yo. Si quieres quedar en Emaús o quieres regresar hasta Jerusalén. ¿Hacia dónde va nuestro camino? ¿Vas hacia Emaús o vas hacia Jerusalén? Yo quiero hacer un llamado. Creo que Dios quiere que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, que ya somos discípulos, pero que a lo mejor hemos quedado en la mitad del camino, que hoy digamos al Señor que entre en nuestra casa, que llene nuestra vida, que quiero quedarme en Jerusalén para ver lo que Dios quiere hacer, para ver su mover, para caminar juntos con otros creyentes que aman a Dios. Y Dios lo ha confirmado con muchas veces a través de nuestro pastor, que Dios va a hacer algo en Mexicali. Y Dios lo va a hacer con esta iglesia. El llamado es para esta iglesia, es para nosotros. Pero, ¿tú vas a estar ahí? ¿O vas a quedar en Emaús? Yo voy a hacer el llamado para quien quiera invitar al Señor a entrar a su vida, entrar a su mesa y partir el pan con Él. Y si hay alguien que dice: yo he quedado a la mitad y hoy quiero ir hasta Jerusalén, ponte en pie y vamos a orar. Yo ya estoy en pie porque yo soy el primero que lo necesita. Si hay alguien que necesita esta llenura de Dios, ponte en pie ahí donde estás
y vamos a orar y que Dios nos llene de su amor, de su poder, para seguir adelante. Señor, yo pongo mi vida delante de ti y te pido perdón. A veces conscientemente he sido falto de fe, necio. Señor, pido que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me des en las Escrituras el poder de tu fuerza, la llenura, Señor, de tu Espíritu, para hacer lo que no he podido hacer hasta ahora. Llena mi vida, Señor, para hacer tu voluntad, para quedar en Jerusalén, para ser parte de lo que tú quieres hacer. Padre, gracias que has sido paciente, amoroso, compasivo con cada uno de nosotros.